Así se maneja el agua hoy en día. Así se la manejaba hace 2000 años. El Imperio Romano abarca un extenso periodo histórico desde el 27 a.C. con el emperador Augusto hasta el año 1453 al mando de Constantino XI. El dominio geográfico del imperio era vasto, comprendía desde el Golfo Pérsico hasta el Océano Atlántico en sentido este-oeste y desde la frontera con Caledonia hasta el desierto del Sahara en sentido norte-sur. La arquitectura romana señala la importancia del espacio interior. Sus construcciones acogen recintos de grandes dimensiones a través de significativos logros técnicos, como la cúpula, el arco de medio punto y el conocido como hormigón romano. La arquitectura romana de carácter público está diseñada para acoger grandes masas de ciudadanos y atendía monumentalmente a las diversas esferas culturales y religiosas de sus pobladores, como el Panteón de Agripa, coliseos, teatros y exuberantes termas ricas en acabados y detalles, como el recinto de Caracalla o el de Diocleciano. Además, encontramos obras civiles como acueductos, alcantarillados, reservorios de agua y puentes. Todos ellos son signos claros del dominio técnico a diferentes escalas y las audacias estructurales de sus constructores. La ubicación de las ciudades no era casual. Respondía a un profundo estudio que permitía asegurar su funcionamiento en los ámbitos esenciales. Uno de ellos era el agua. El Imperio Romano planificaba con ejemplar visión las necesidades sanitarias de sus ciudades. Un claro ejemplo de ello son los acueductos, que transportaban agua desde las vertientes, sean estas montañas o manantiales, hasta las ciudades. Actualmente, las ruinas de estas obras permiten evidenciar, entre otros componentes, dos tipos de acueductos, definidos principalmente por su visibilidad en el paisaje: el acueducto tipo túnel y el acueducto tipo puente. El primero atravesaba montañas, perforaba cerros, cualquier tipo de elevación que significara un obstáculo, para que el transporte del agua llegue a su destino. Interiormente, estos tenían dimensiones que permitían su revisión y mantenimiento. Sus paredes se recubrían de soluciones bactericidas, que aseguraban el buen estado del agua. El segundo, al contrario, no perfora, se eleva. Conecta, como si de un puente se tratara, distintas cotas con desniveles muy pronunciados que impedían conservar la pendiente adecuada. Estos, con el pasar del tiempo, se han convertido en hitos de las ciudades modernas. Son parte de la historia de las ciudades, como Segovia, donde la monumentalidad de sus estructuras brinda un carácter perenne a la ciudad. Finalmente, se puede destacar otro elemento constructivo dentro del sistema de conducción y red hidrosanitaria: las compuertas, que servían principalmente para regular los caudales de agua o para desviar el trayecto de ésta. Las compuertas servían como puntos de control en caso de daño, reparación o simplemente para generar una suspensión temporal del servicio en caso de ser necesario. Una ciudad romana se diseñaba y planificaba minuciosamente. Cabe destacar aquí el dominio topográfico de los constructores. Los acueductos son un ejemplo vivo de estos conocimientos, sobre todo en el manejo de las pendientes, para lo cual hoy se necesitan sofisticados equipos de tecnología avanzada. Para los romanos tan solo fue necesario el uso consciente del ingenio y el compromiso de otorgar un servicio vital a sus ciudadanos. El agua a nivel interno se redireccionaba a diferentes puntos de la ciudad. Entre ellos destacaban las termas, que consumían miles de litros al día y que atendían al aseo corporal, la reunión social y la distracción. Las termas constituían un espacio de carácter público, de gran importancia a nivel social y cultural. La arquitectura que acogía el desarrollo de estas necesidades espaciales se denominaba terma, y su construcción era una proeza técnica, no solo en términos estructurales para albergar una gran cantidad de espacio con estructuras estereotómicas, sino también de diseño hidráulico y arquitectónico por su intrincado programa de necesidades y los conductos que permitían llenar el agua fría o caliente a las diferentes piscinas. Hoy, sus ruinas son una gran muestra de ello. La composición arquitectónica de las termas se reflejaba en espacios de carácter diferente, como el apoditarium, que cumplía la función de vestuario, el frigidarium, que era una piscina de agua fría, el tepidarium, una piscina de agua templada, seguida del caldarium, una piscina de agua caliente, y finalmente el sudarium, que era un espacio de vapor. Cada uno se disponía de forma ordenada y en estrecha relación según las necesidades de la experiencia termal.
Al ser las termas una muestra de poder del emperador y una ofrenda para sus ciudadanos, debía ser un espacio de lujo. A razón de ello, sus paredes se recubrían de exquisitos detalles, mosaicos coloridos o del más fino mármol. El detalle, lejos de ser una decoración, se convertía en un potenciador de la experiencia espacial, un elemento que transmitía la exuberancia, el esplendor y la importancia de los ciudadanos y el inigualable legado de su emperador, que en estas obras se tallaba un sitio casi eterno en la posteridad del tiempo, incluso miles de años después. Sin embargo, lo que puede parecer una proeza técnica digna de la admiración de la contemporaneidad también tenía excesos. Cabe destacar la técnica denominada hipocausto, un sistema que permitía llevar vapor de agua para calentar los distintos recintos termales que requerían calentarse. Si bien hoy es admirable el piso hipocáustico como una hazaña del diseño hidráulico, era precisamente este espacio el que se convertía en un infierno para quienes trabajaban para hacerlo funcionar. Esclavos y trabajadores pobres se veían expuestos a humos tóxicos que salían de las calderas. El calor inimaginable que fluye en el espacio seguramente era motivo de quejas y malestar en el quehacer diario de estas personas. A diferencia de lo que pasaba en los pisos superiores, decenas de ciudadanos divirtiéndose y relajándose a sus anchas, disfrutando de la experiencia del baño y del cuidado del cuerpo. Es inevitable pensar en este espacio como aquel que pone de manifiesto la diferencia de clases que hoy en día, miles de años después, aún se conserva. Además, más de lo mencionado, es necesario pensar sobre la cantidad de litros de agua que se usaban y que al mismo tiempo se expulsaban, contaminados. Por ejemplo, en la terma de Caracalla se calculan que fluían 20 millones de litros de agua al día, sin contar con la cantidad de residuos producto de la combustión requerida en las calderas. Finalmente, a pesar de que el aseo fue uno de los principales motivos para acudir a una terma, resulta interesante saber que también podía ser un lugar de propagación de enfermedades, ya que los sanos y enfermos se bañaban en el mismo espacio. La imagen de una cantidad extensa de ciudadanos acudiendo al mismo recinto a tomar un baño en una época en donde no existían aún protocolos para controlar enfermedades en espacios públicos ni los químicos necesarios para evitar su transmisión en el agua es poco menos que cuestionable. Habiendo revisado con premura la ciudad y sus estrategias de abastecimiento de agua limpia, habría que cuestionarse qué sucedía con las aguas residuales, producto del uso de cada uno de los ciudadanos que podían acceder a ella. Aquí aparece una nueva red de sistemas, la cloaca romana, un antecedente de lo que hoy se conoce como alcantarillado. El sistema de evacuación de aguas constituía una red que tejía diferentes puntos de la ciudad, un sistema bastante eficiente para despojarse y liberarse de molestos residuos. Sin embargo, el problema era su destino y falta de tratamiento. Las aguas negras y residuales se desfogaban en algún lugar cercano, por ejemplo, el río Tíber, que poco a poco, con el pasar de los años, se iba contaminando con toda clase de aguas provenientes de la ciudad. Si bien el sistema de cloaca en una ciudad romana presenta para las civilizaciones posteriores un avance que pocos alcanzaron, también constituye el inicio de una larga y mortal tradición de arrojar las aguas servidas a los ríos cercanos sin recibir tratamiento alguno. Es un proceso lineal que replica el accionar humano inconsciente de lo limitados de sus recursos: recoger naturaleza, usarla desmedidamente y arrojarla donde no podamos verla para que no nos moleste. Para la mayoría de los ciudadanos, no ver esos problemas resulta no conocerlos. No tenerlos a la vista no hace que sus consecuencias se eliminen. Junto a los baños públicos o termas, así como otros edificios públicos de las ciudades o polis romanas, se encontraban las letrinas comunitarias, que funcionaban de manera continua, pero independiente a los edificios públicos. Su posicionamiento dentro de las ciudades corresponde con los puntos más importantes de la red de alcantarillado de la época. Las letrinas romanas consistían en amplios recintos bien iluminados y ventilados, con la capacidad de 10 o más asientos perforados, ubicados consecutivamente a modo de hileras o en disposiciones radiales. Las letrinas carecían de cualquier tipo de división que propicie la privacidad o intimidad a la hora de defecar. Este planteamiento espacial hacía que el acto de evacuar se convierta en un acto público y social compartido, pero separado por sexos. No era de extrañar que, en estos espacios, tomen lugar conversaciones de política, sociedad y negocios, al ser un espacio que beneficia el encuentro social entre desconocidos, reunidos en letrinas por el llamado de la naturaleza. La limpieza personal también se convertía en limpieza compartida, al usar un silospongium o tersorium a manera de papel higiénico.
Esta era una esponja de mar atada a una varita que era usada al final de la evacuación para la limpieza. Puesto que los romanos desconocían del peligro de las bacterias, el tersorium era usado por varias personas hasta que debía ser reemplazado por su desgaste. Frente a los asientos recorría un canal que traía agua limpia desde los acueductos, en el cual se debía limpiar la esponja para el uso de la siguiente persona que ingrese a la letrina. Debajo de los asientos recorría un canal de agua caudalosa que recogía todos los desechos de las letrinas y los conductos hacia la cloaca más cercana, conectándose de este modo al gran sistema de alcantarillado romano. Las letrinas también podían ser encontradas en las viviendas de los emperadores y de los pobladores más pudientes del antiguo imperio, ya que eran los únicos que podían costear la construcción de las instalaciones necesarias para disponer y mantener una letrina privada. Debido a la importancia que le daban los romanos a la breve y fácil disposición del agua, las letrinas generalmente se ubicaban en el mismo espacio de las cocinas de las domus. Es decir, las personas defecaban en el mismo lugar donde preparaban los alimentos dentro de sus viviendas. Esto ocasionaba que los romanos iban constantemente enfermos de afecciones estomacales debido a la contaminación en la preparación de su comida. En muchos casos, las aperturas de limpieza de las letrinas domésticas daba al jardín o a las calles, así como también existían conexiones abiertas entre letrinas y cloacas o pozos negros. Es decir, a pesar de los esfuerzos ingenieriles de la ciudad por evacuar los desechos, estos implicaban una fuente de contaminación en la vivienda. Al igual que en las letrinas públicas, los habitantes de las domus también compartían el tersorium, hasta que debía ser reemplazado por su desgaste, en este caso, limpiándolo en un bacín o jarra rellena de agua. Era habitual que los pobladores romanos obtengan agua para su consumo de fuentes abiertas llamadas lagos, que en algunos casos se comunicaban directamente con la cloaca máxima, creando así posible contaminación directa con las aguas residuales. Además, al estar expuestas, había un alto riesgo de contaminación de estas fuentes por parte de los ciudadanos. El peligro de esta práctica llevó a la creación de leyes que sancionaban a las personas que arrojaban desperdicios en ella. Los pocos afortunados capaces de costear el lujo de provisionarse de agua directamente a su casa a través de tuberías, consumían agua de mayor calidad, pero contaminada con sedimentos de plomo, material del que estaban hechas las cañerías y que hoy en día se conoce por su toxicidad. Por lo general, los ríos que atravesaban las ciudades romanas servían como colectores de aguas residuales, es decir, el río era el trayecto final del sistema de alcantarillado y cloacas de las ciudades. Además, servía como destino para cualquier tipo de desecho o desperdicio. De este modo, los ríos se convertían en focos de infección para sus usuarios. La contaminación se extendía a los cultivos, al ser regados con agua del río, además de que en la antigua Roma las heces humanas y de animales eran usadas como abono. Esto provocaba que los alimentos se encuentren expuestos a virus y bacterias. Asimismo, la vida acuática de los ríos, que era consumida como alimento, también se encontraba degradada, lo que provocaba que los habitantes que se alimentaran de pescado que no provenga del mar iban enfermos del estómago. De acuerdo con los hallazgos hechos por los paleoparasitólogos en los yacimientos de pozos negros, los romanos vivían con problemas ocasionados por diversos parásitos y bacterias, mismos que han sido encontrados en estos depósitos arqueológicos. Incluso, entre los amuletos curativos más frecuentes usados por los romanos, se encontraban aquellos destinados a prevenir o curar el malestar estomacal. Asimismo, los romanos tenían registros de 10 tipos de solitarias distintas, entre estas la tenia solitaria. Por estas razones, la esperanza de vida de la época romana, según los últimos estudios demográficos realizados en Cambridge, era entre 20 y 30 años. La mortalidad infantil era del 23% hasta el primer año de vida y del 39% en los primeros 10 años. Por supuesto, las personas más pudientes del imperio llegaban a edades sorprendentes para la época, como el emperador Tiberio, que llegó a vivir hasta los 77 años, triplicando la edad de un ciudadano promedio. A pesar de los avances tecnológicos y de los esfuerzos ingenieriles de las polis romanas por asegurar una buena gestión de aguas residuales, nunca llegaron a resolver eficazmente el problema que suponía mantener la óptima sanidad e higiene para las ciudades, provocando así todos los malestares que antes hemos mencionado. Por una parte, se puede observar que el desconocimiento de los peligros que la contaminación representa en la salud se veía reflejado en las prácticas diarias de los romanos al provocar constantes situaciones en las que, desde un principio, el agua y los alimentos para el consumo ya se encontraban contaminados.
Por otro lado, queda claro que el planteamiento de captar, usar, degradar y deshacerse del agua muestra una clara visión del proceso lineal respecto a su uso. El sistema implementado por los romanos solo se preocupaba de gestionar el uso del agua, pero no de darle algún tipo de tratamiento o limpieza antes de que regrese a su curso natural, sin ensuciar sus propias fuentes de alimento. No podemos juzgar los hechos históricos con una visión del presente, por lo que se puede reconocer el mérito de los romanos al hacer su mejor esfuerzo para mantener su calidad de vida y de su entorno de la mejor forma que estaba a su alcance. Pese a que la sociedad contemporánea dispone de todo tipo de conocimiento y tecnología, incluso para llegar a otros planetas, el sistema romano de hace 2000 años aún sigue vigente. Lamentablemente, la mayor parte de los asentamientos humanos actuales siguen usando este sistema de gestión de agua lineal, depredador y contaminante. Si bien actualmente existen esfuerzos de décadas para tratar el agua de una manera más higiénica y saludable, como las piscinas de oxidación, la separación de agua lluvia y aguas residuales, novedosos sistemas de reciclaje de aguas grises, compostaje y biodigestión de aguas negras, aún nos queda gran camino por recorrer para dejar atrás el sistema que hemos heredado de los romanos. Quizás el primer paso a dar es ser consciente de esta realidad. Cuéntanos, ¿sabes cómo se gestiona el uso del agua en tu hogar, en tu ciudad, en tu país? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios.